Wilson Carrillo, gerente de Cafetoca, muy buenos días. ¿Qué se puede declarar de un informe de la Contraloría donde se señala que los 5 EPS del país cumplen con los requerimientos financieros, de reservas técnicas y demás? Y por fortuna aparece el nombre de Cafetoca. Muy buenos días para todos. Me place presentarles a nuestro equipo financiero de trabajo, nuestra tesorera, nuestro contador, nuestro jefe de cartera y lastimosamente no se encuentra con nosotros el doctor Ricaurte, quien está atendiendo citas programadas con anterioridad en el Ministerio de Salud por un tema también de un ejercicio financiero y jurídico. Bien, es muy grato para nosotros como equipo técnico financiero de Capresoca llegar con estas noticias y, digamos, contarle a la comunidad casanareña lo que sucede. El informe de la Contraloría sobre las deudas de las 26 EPS que ellos hicieron sobre el ejercicio, pues revela no solamente, digamos, una escala de la situación como tal, sino también hay algo muy importante y es que deja claro un dato exacto del valor de la deuda a nivel nacional. Es decir, estamos hablando de una suma absolutamente cuantiosa. Hablar de 26 billones de pesos es algo bastante complejo, algo que se puede salir de las manos en cualquier momento. ¿Sí? Ustedes saben y vamos, para conocimiento de todos, vamos a explicar algo técnicamente. Tenemos 3 grandes indicadores, como lo establece el informe, que es el capital mínimo, el patrimonio adecuado y la reserva técnica. El más importante de todos es la reserva técnica. ¿Qué es la reserva técnica? Es el colchón financiero, el recurso que está ahí asignado, que pueda en determinado momento responder a las obligaciones que se tienen, a la deuda adquirida por la prestación de los servicios de salud. Es lo más importante, es decir, tener con qué responder, como le suele pasar en la deuda común y corriente, ¿no? Una cosa es que uno deba, otra cosa es que uno deba y no tenga con qué responder, y otra cosa es tener deuda, pero tener con qué responder. Esa es una situación bastante interesante. Esta evaluación que hizo la Contraloría con corte a octubre de 2023, pues deja en claro lo que se viene haciendo mes a mes por parte de la firma Baker Tilly, que es la firma que la Supersalud contrató. La Supersalud tiene esa firma que nos audita mes a mes, es decir, Capresoca no se manda sola. Capresoca, ¿qué hace? Capresoca mes a mes es evaluado por la Superintendencia Nacional de Salud a través de la firma Baker Tilly, ¿sí? Hace una evaluación en el componente financiero con 5 indicadores y hace una evaluación con 16 indicadores en el componente técnico-científico. Es decir, nosotros no estamos aquí haciendo un experimento, nosotros estamos haciendo algo importante, garantizando que todo el ejercicio que se hizo a través de la doctora Nuri y su equipo de trabajo, pues se pueda avanzar en ese proceso como se venía en la proyección que se tenía. Por ejemplo, para el tema del capital mínimo, que llegamos a un proceso en 2022 de menos 141.000, hoy lo tenemos en menos 135.000, es decir que llegó a un punto máximo la empresa, se hizo el proyecto de capitalización y ahora se empiezan a ver los resultados del impacto de la capitalización sobre el componente financiero, en este caso para el tema del capital mínimo. En el segundo ejercicio, frente al patrimonio adecuado, también tenemos algo muy importante para decir. Si bien es cierto, Capresoca no cuenta con bienes que respalden, digamos, un ejercicio patrimonial que pueda en determinado momento, si llegase, Dios no quiera, a ser intervenida o a ser liquidada, un ejercicio patrimonial que respondiera, ¿sí?, con bienes, por ejemplo, lotes, inmuebles, etcétera, etcétera, con bienes, pues digamos que en el tema del patrimonio adecuado todavía le es insuficiente a Capresoca tener esa posibilidad de poder, digamos, responder a esos dos indicadores. Pero lo más importante es el tercer indicador, como yo lo venía indicando, que es la reserva técnica. La reserva técnica es la conceptualización de un ejercicio muy importante que es una provisión, ¿cierto?, con un colchón financiero que se tiene para responder a las deudas que la empresa pues vino adquiriendo. Recuerden ustedes que a 31 de diciembre del 2021, en el gobierno anterior, se presentó el proyecto de capitalización, ¿cierto?, por el Sistema General de Regalías, se presentó a la Asamblea Departamental, se aprobó, ¿sí?, que fue algo muy bueno para el departamento y para Capresoca, y se pagaron las 2 primeras cuotas, es decir, los primeros 35 millones, de 2022 y 2023. Para esta cuota, para este ejercicio que le corresponde a nuestro gobernador
César Augusto Ortiz Zorro, pues la disposición es total y ustedes lo han visto y siempre él lo ha manifestado. Él debe responder por 70.000 millones de pesos, es decir, por la mitad de los 140.000 millones en los 4 años. Cuotas de 17.500 este año, 17.500 cada uno de los años subsiguientes, es decir, para un total de 70.000 millones. En este momento ya tenemos, por gestión de nuestra tesorería y de la sugerencia administrativa y financiera, tenemos ya los perfiles, los usuarios y todo listo para hacer los giros. Por eso estamos en el proceso de garantizarle al oro un ejercicio muy importante y es el pago de la capitalización, el pago de al menos 2 cuotas dentro del proceso de capitalización, dentro del plan de pagos al Hospital de la Orinoquía, y muy seguramente lo vamos a lograr. Es decir, nosotros acudimos al Sistema General de Regalías, cargamos los compromisos que tenemos para poder cumplir con la primera cuota, la cuota de los 17.500 millones de pesos. Yo aspiro, y lo tenemos con el gobernador planeado así, porque se hizo junta directiva el jueves, continúa este jueves, lo tenemos planeado el plan de pagos para que podamos garantizar antes del 30 de abril el pago de los 17.500 millones de pesos de la primera cuota del proyecto de capitalización de regalías. ¿Qué significa esto? Que ese proyecto le garantiza una reserva técnica, es decir, un colchón financiero de 59.000 millones de pesos para poder responder a las deudas que hoy están en 37.000 millones. Es decir, que tenemos un colchón financiero de 59.000 para responder a las deudas que hoy suben a alrededor de 37.000. Cuando la Contraloría hace el estudio y revisa la ejecución del proyecto de regalías, dice, ok, tenemos garantizada la deuda hasta 31 de diciembre de 2021 y además también contamos con 59.000 millones de pesos a partir de 22, 23 y meses subsiguientes para el ejercicio de adquirir deuda, por decirlo así, por prestación de servicios de salud, y tenemos un colchón de 59.000 millones. Recuerden que el plan de salvamento, y en ese momento que se aprobó el plan de amortización, que la Supersalud aprobó, contempla que hasta 2025, al cierre del 2025, es decir, para el 1 de enero del 2026, Capresoca debe generar utilidades de más un peso, es decir, que el equilibrio financiero se puede dar. Por eso, en el capital mínimo todavía estamos pendientes, en el patrimonio adecuado todavía estamos pendientes, pero la reserva técnica, que es lo más importante, ¿sí? Para el gobierno nacional, que las EPS, pues con gran, digamos que satisfacción, le podemos decir a la comunidad casanareña que tenemos los recursos con que responder gracias al proyecto de capitalización y al ejercicio técnico, administrativo y financiero que estamos haciendo hoy. Empezar fue difícil, empezar no fue fácil, y ustedes lo han visto, y los medios de comunicación lo han registrado. Empezar no fue fácil, pero hoy contamos con red de primer nivel, con red de segundo nivel y con red de tercer nivel. El gobernador del departamento de Santander, solo conoce el sector que está entregando a la comunidad santandereña porque hay contrariedad en lo que ha dicho el gobernador hace algunas semanas en el informe que entrega la Contraloría y la información que se nos está entregando. Un panorama muy crítico que entrega el gobernador de San Solo y un panorama muy alentador que entrega la Contraloría a través de ese informe y que se puede La Contraloría hace su estudio técnico sobre estas 26 EPS, revisa la información que nosotros entregamos, que la doctora Nuria entregó y que nosotros entregamos, ¿cierto? Durante todo el proceso de esos 4 años anteriores, la Contraloría hace un análisis serio de todos los indicadores financieros, viendo de lado también el ejercicio que hace mensualmente la firma Baker Tilly por parte de la Supersalud, y el resultado es este. El resultado es este. La situación financiera es una, la situación de operación es otra. Entonces, digamos que frente al ejercicio de la operación, sí teníamos algunas deficiencias que las estamos corrigiendo a partir del 1 de enero. Ya, digamos, estamos concentrando, por ejemplo, el tema de las tarifas, una tarifa a mayor calidad, mayor humanización, ¿cierto? Que para eso, pues, la S. Salud Yopal, el doctor Edwin Barrera, es un referente para nosotros, con quien llegamos a un acuerdo y pudimos mostrarle a Casanare que sí se puede con la red pública hospitalaria. Llegamos a un acuerdo la semana pasada con la doctora Arley Alvarado, a quien le agradezco que nos hayamos puesto de acuerdo para llegar a firmar 3 contratos que le garantizan la prestación del servicio a nuestros ciudadanos casanareños y a nuestros 176.000 afiliados. Entonces, digamos que el panorama hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Desde el punto de vista de la evaluación financiera, desde el punto de vista de la operación y desde el punto de vista, digamos, de hacia dónde va el futuro de la empresa.
¿Hacia dónde va el futuro de la empresa? Pues nos garantiza un modelo de oportunidades para Casanare, porque ahí, dentro del programa de gobierno de nuestro gobernador, que ahora será el plan de desarrollo Oportunidades para Casanare, está y se concibe un programa de reorganización institucional de Capresoca, un ejercicio de salvamento que pueda definitivamente salir de la crisis Capresoca en la que se encuentra hoy, porque digamos que este es un aliciente, el poder tener y contar con los recursos para responder a la deuda, tener 59.000 guardados para responder a la deuda que va en 37.000. Entonces digamos que es un aliciente, pero si bien es cierto, no nos podemos quedar ahí como el gobernador lo ha planteado, no nos podemos quedar ahí. Un programa de reorganización institucional, una reingeniería en la forma de ver las cosas, un modelo de prestación de servicios nuevo que vaya enfocado a la promoción, a la prevención de la enfermedad, un proyecto resolutivo, ¿cierto?, de atención primaria en salud, que lo estamos haciendo con nuestros operadores privados y que de verdad ha cumplido, y hoy podemos decir que de verdad ese ejercicio que hemos podido realizar da sus primeros frutos. Yo le agradezco a la administración anterior por haber dado los pasos para poder aprobar el programa de capitalización. Ese proyecto pues, es muy interesante. Hoy estamos en el top 5 de las EPS que tienen reserva, es decir, tienen con qué responderle a sus acreedores. Y algo muy importante, que eso recupera la confianza, porque muchas IPS, que fue lo difícil al inicio de este año, hospitales, por ejemplo, como la Samaritana, tuvimos 2 horas de trabajo con el doctor Silvio, nuestro gerente de Samaritana, para poder, digamos, que nos comprendieran que nosotros hoy tenemos la capacidad y tenemos el colchón financiero para responderles, porque no había la confianza. A mí en enero me decían los gerentes, no, hermano, ¿yo qué le voy a contratar a Capresoca si Capresoca debe, Capresoca no se conocía el tema de la reserva, Capresoca no tiene la plata para responder? Pues hoy le estamos diciendo a toda la red pública y privada que Capresoca sí tiene con qué responder. Ese ranqueo que hace la tecnología ahora, ¿qué tanto puede influir en la decisión de estas cosas de la medida de la soberanidad? ¿Qué tanto contribuye a resolver los problemas de atención que son los que había estado que uno a diario se le ha gastado a denuncias constantes de que demoras en los traslados, aquí están diciendo que no están empezando los pagos a partir de los meses, usted está enfrentando ahorita una hora de espera, etcétera. ¿Qué hay en relación con estos temas y qué tanto es la situación real del impacto que esto tiene sobre el servicio habitual que es? Bueno, pues no es tan cierto que sea lo único que le interese al usuario. Si bien es cierto, sí es el punto de partida al final de todo, el usuario, también es la sostenibilidad de la empresa. Y no solo la sostenibilidad de Capresoca. Es que si Capresoca desaparece, la sostenibilidad de la red pública hospitalaria y la red privada se ven en entredicho. ¿Por qué? Porque la gerente del hospital lo ha manifestado nuestro gobernador. La deuda es grande y el principal deudor es Capresoca. Si bien es cierto, si se elimina Capresoca de la ecuación, pues ¿quién le va a responder a la red pública hospitalaria? ¿Quién le va a responder a la red privada? Entonces digamos que son las dos cosas, es un equilibrio, tanto en la situación financiera como en la prestación del servicio. Por eso es que tratamos de llevarla a la par. En inmejorable momento, creo yo, que sale el informe de la Contraloría, en inmejorable momento. El jueves tuvimos la oportunidad de atender el ejercicio de la Contraloría, la revisión del proyecto, de la ejecución del proyecto de capitalización, y creo yo, sí, Martín, que en inmejorable momento sale este resultado. ¿Qué significa eso? Que hoy es una empresa 100% pública, la única EPS del país, que además tiene reserva técnica, sí, para responder a la deuda, tiene garantizado un ejercicio financiero en 7 cuotas, faltan 5 cuotas, y en este momento, pues la falta de confianza era terrible de las instituciones para contratar con Capresoca. ¿Quién le fiaba a Capresoca? Nadie le fiaba a Capresoca. Recuerden que el negocio de la salud es al fiado. Yo presto el servicio, luego facturo los 20 días del siguiente mes, radico y luego dentro de un mes, o sea, 2 meses ya, 2 meses y medio, estoy viendo qué me pagan y qué no me pagan. Luego concilio la glosa y más o menos en 6 meses estoy viendo realmente de esa factura del servicio prestado que pagó. Entonces, les cierro diciendo lo siguiente. Sí debe servir, por supuesto, este ejercicio, porque hoy estamos en el top 5 de las que tenemos un colchón financiero para responder. Esto recupera la confianza y eso nos va a permitir a nosotros como Capresoca
continuar armando la red del departamento del Meta, continuar armando la red del Distrito Capital, continuar armando la red en Boyacá. Muchos hospitales al inicio me cerraron las puertas. Yo fui a Bogotá a tocar puertas y me decían, no, gerente, vea, no tienen ustedes cómo responder, tienen una deuda ahí garantizada. Yo obviamente contaba técnicamente el ejercicio. Hoy con el informe de la Contraloría puedo ir a tocar las puertas a Bogotá, puedo ir a buscar grandes instituciones, estamos en negociación con San Ignacio, ya me están recibiendo pacientes en el hospital Gran Quemado, digamos que me interesa el tema que esté, sí, el Simón Bolívar en su pabellón de Gran Quemado, me interesa que ese tipo de instituciones me reciban la contratación, que podamos hacer un contrato con nosotros y que, como lo dijo el doctor Silvio, gerente de la Samaritana, vamos a darle otra oportunidad a Capresol. Cambiaría el pronunciamiento. Perdón, yo le complemento las dos preguntas de usted acá. Señor gerente, pareciera que el señor gobernador en el momento en que dio esas declaraciones tan catastróficas no conocía del tema de la reserva y demás, porque literalmente dijo Capresota es un barril sin fondo, tal cual. Entonces, obviamente, si lo está diciendo el gobernador del departamento, pues genera alarma, y más si eso se escala a nivel nacional, porque entonces las IPS van a decir, pide que si lo dice el gobernador por algo, porque ahora de alguna manera, sí, uno observa que la situación de la IPS tiene deudas y demás, pero como usted lo mismo lo dijo, hay que pagar. Correcto, yo creo que el ejercicio se debe abordar desde el punto de vista técnico. Es decir, si Capresoca seguía haciendo lo que iba haciendo, es un barril sin fondo. Y en eso estoy de acuerdo con el gobernador. Si se venía haciendo ese proceso, si no se estaba conciliando la totalidad de la cartera. Por ejemplo, una IPS demandó a Capresoca por un valor y cuando hicimos el ejercicio técnico del cruce de la cartera, pues resultó que no era el valor de las pretensiones de la demanda, como ese tipo de cosas. Es decir, a veces hay información que debe revisarse técnicamente, ¿sí? Y en eso estamos trabajando con el gobernador de la mano. Tuvimos una primera junta directiva el jueves y estamos abordando el tema técnico y financiero para poder tener una posición muy seguramente la próxima semana, el lunes que se vence la medida especial de vigilancia, vamos a poder tener una posición definitiva, real, después de la evaluación, no solo de la Contraloría, que ya salió hoy el resultado, que ya el gobernador tiene pues un panorama de lo que es el ejercicio como tal de Capresoca, y hay algo muy importante. A partir del lunes estaremos nuevamente reunidos dando a conocer el resultado de la evaluación de la medida especial de vigilancia. Esta es una evaluación financiera de la situación, es una evaluación técnica para poder responder a unas acreencias que se tienen. La evaluación que hace Baker Tilly y la Supersalud a partir del lunes 26, que se vence la medida, es un resultado de la evaluación general, no solo financiera, sino también prestación de servicio, operativo, TQR, tutelas y demás, que nos permita a nosotros tener una posición hoy diferente como administración frente a la evaluación que veníamos nosotros teniendo. En el empalme, lastimosamente, hubo algunos datos que no, se interpretaron bien, hubo algunos datos de información que nos faltaron en la entrega, sí, que se manifestó, el doctor Alfonso Cárdenas fue muy claro en ese proceso, y obviamente con esos datos nosotros nos tuvimos un concepto. Y en este momento que somos administración y habiendo podido acceder a la totalidad de la información, pues efectivamente tenemos un dato exacto y preciso de lo que es hoy Capresoca y cómo podemos, sobre todo y lo más interesante, cómo podemos proyectarla en el futuro. Pero ha pasado con los desatatos, Mire, si para los que me quieren ver en la cárcel, pues voy a decirles que no voy a hacer eso, ni yo voy a ir a la cárcel por algo que a un usuario hay que entregarle. Sí, porque digamos que el tema de tutelas hay que ser uno claro, no puede ser tan aventado a decir que yo estoy en la cárcel cuando eso no ha pasado. Uno no puede ser como tan negativo, ¿sí? Como tan mala leche, como para ir a decir que, o como para querer estar en la cárcel, porque lo dicen muchas personas. En los medios de comunicación yo llego y veo, y lo dicen ahí, son felices si me vieran en la cárcel, ¿sí? Hay personajes por ahí
que yo creo que serían felices si me vieran en la cárcel. Pues les digo a todos y a los canaleños y sobre todo a los usuarios que eso no va a pasar. Nosotros armamos un equipo técnico con profesionales de alto nivel, que si bien es cierto había, y lo hemos dicho, había un cúmulo de servicios sin prestar por falta de presupuesto final de octubre, noviembre y diciembre, conocido para todo el mundo lo conoce, pues nos dimos a la tarea de armar un equipo que pueda ir resolviendo caso a caso cada uno de los incidentes. En total fueron 58 incidentes de desacato que se trabajaron. Hoy están pendientes 2 incidentes de desacato. Mientras en un medio de comunicación decían que yo estaba encarcelado, un periódico decía que yo estaba encarcelado, pues yo estaba en Villavicencio gestionando la prestación de servicio del niño cocinero, garantizando que un especialista me lo revisara, me lo valorara y que pues, le pudiera dar una definición total de la conducta. Pareciera que en Casanare se disfruta con el dolor ajeno. Pues la verdad, yo no me concentro en eso ni me voy a concentrar en eso. Yo, la verdad, me voy a concentrar en ser operativo, en solucionarle al usuario ese tema. Mira lo chistoso, yo vi un video de una señora que creo que fue publicado como el viernes y la verdad, el usuario ya había sido remitido. Es decir, el usuario ya lo teníamos en el hospital departamental siendo manejado por un especialista de oncología. Es decir, yo invito a los medios de comunicación y les pido por favor que antes de emitir una noticia o antes de tomar un ejercicio con un papá, que yo entiendo al papá que pues tiene su dolor interno, su sentimiento, pues seamos un poco más objetivos acudiendo a la segunda fuente. Aquí está Edgar, está Mayra, nuestros periodistas, que lideran ese proceso para poder ver el caso específico y ser absolutamente objetivos. De verdad, seamos objetivos antes, porque yo vea el poder de acabar o no la presoca, pues puede estar también en manos de los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación tenemos esas pequeñas diferencias con la postura nuestra como EPS, pues no nos vamos a entender. Y no quiero eso, yo quiero entenderme muy bien con los medios de comunicación, pero quiero que esas noticias sean objetivas, que nosotros podamos analizar el caso. Armamos un equipo de respuesta a casos, que ustedes lo ven, el gobernador fue con el equipo el domingo antepasado, visitó cada uno de los usuarios, armamos un equipo de respuesta a casos, cabeza de médicos, el doctor Pedro Mariot, el jefe Francisco Montoya, Alex Jiménez, Roberto Sánchez. Tenemos una serie de profesionales que armamos del equipo de respuesta a casos, precisamente para poder responder rápidamente. Mire, lastimosamente, y debo decirlo, la red pública y privada de Casanare pues no es suficiente para atender los casos que se presentan. No tiene la capacidad resolutiva todavía nuestra red para responder a todos los casos en Casanare. Por eso nos toca, ¿qué hacer? Acudir al ecosistema del Meta, al ecosistema de la capital del país y al ecosistema de Boyacá. Porque si el caso no tenemos la capacidad resolutiva en Casanare de atenderlo, ¿qué debemos hacer? Pues sacarlo, remitirlo, llevarlo y que lo atiendan los especialistas. En ese tema de las tutelas vamos muy juiciosos. No solamente tenemos el grupo de seguimiento a casos que están con el gobernador tramitando todos los casos, sino que además aquí al interior tenemos otro grupo en el servicio al cliente en cabeza de la doctora Alba, en cabeza de la jefe Daniela, en cabeza del subgerente Eber Meneses, para poder revisar los casos anteriores, ¿sí? Poder contestar los casos anteriores, los que venían acumulados, y los casos nuevos. Recuerden que cuando pasó la vacancia judicial, pues empezaron a llegar todos los casos que efectivamente, pues, Capresoca no había cumplido. Y es una realidad, no lo había cumplido, ¿por qué? Por falta de presupuesto, y todo el mundo lo sabe y lo conoce. En este momento, ¿qué estamos haciendo? Como cada día avanzamos en la construcción de una red que tenga capacidad resolutiva, pues todas esas tutelas, que hemos hablado con algunos jueces, todas esas tutelas ya las estamos enviando para que le den, pues obviamente, esa atención. ¿Cómo se puede mejorar el tema? Se habla de pero queremos hacer el registro primero con la entidad, cómo vigilar cómo lograr que haya una para ayudar a estas personas Me gusta la posición que usted tiene, le agradezco, esa es la posición objetiva que debemos tener. Nosotros tenemos un equipo de respuesta, está Edgar, está Mayrita, que están al frente de todo ese proceso, está nuestro sugerente, ¿cierto? El doctor Eber Meneses, con cada una de las cabezas de las áreas, tanto en referencia. Yo entiendo a los padres, a veces, a los familiares, que en determinado momento, pues claro, sus sentimientos se quieren sacarlo ya. A veces el especialista le dice que está gravísimo, y a veces pasa que llega a Bogotá, lo ve el especialista de Bogotá y al otro día lo devuelve. Eso también está pasando.
¿sí? Lo envían, muchos casos se han presentado así, el especialista le ordena, y es urgente, y lo sacamos, y cuando llega a Bogotá lo ve el especialista, y en la misma ambulancia inclusive los hemos devuelto. Entonces, digamos que por eso el ecosistema de salud y lo que se ha planteado por parte de nuestro gobernador es un ejercicio técnico y operativo importante para poder tener nosotros congruencia, coherencia en ese ejercicio, que nosotros podamos revisar cada caso, darle solución lo antes posible. Claro, tenemos casos de 45 días que estaban allá hospitalizados, tenemos casos de 30, 35 días hospitalizados. Casos, por ejemplo, tenemos casos donde acudimos al Instituto Roosevelt y el instituto nos dice, no, no tengo la capacidad para operarlo. O al Instituto de Cancerología y entonces el Instituto de Cancerología dice, tengo cita hasta al final de abril. Y son los grandes de este país, ¿sí? Samaritana, tengo hasta el final de marzo. Claro, se dilata un poco la prestación del servicio, pero lo que nosotros queremos es que se garantice una prestación oportuna, humanizada, adecuada a esos casos. Yo creo que con este equipo que tenemos, que se armó con Mayra y con Edgar, tenemos, y con el equipo pues de los especialistas y de los médicos, podemos llegar a un fin acuerdo. Esa es la interpretación, pero hay que darle, Martica, otro enfoque. La liquidez y el margen de solvencia son dos indicadores que van sobre el corriente. Recuerden, por eso te empecé explicando que son 140.000 millones y están divididos en 7 cuotas. Por tanto, cuando termine el pago de las 7 cuotas, es decir, en el 2028, pues estará la liquidez y la solvencia estables, porque es que la liquidez y el margen de solvencia es sobre el corriente, sobre el diario. Pues sobre el diario, si tuviéramos los 140.000 hoy, pagaríamos y ahí sí como va uno a la tienda y paga todo y se borra todo en el cuaderno. Estamos al día. Pero eso no va a suceder sino hasta el 2028 cuando se pague toda la deuda. Por tanto, en ese momento la liquidez y el margen de solvencia se cumplirá. Hemos avanzado en el resultado del corriente, interesante, 10 puntos hemos avanzado en ese ejercicio de liquidez y solvencia. Claro, en los dos anteriores indicadores, que era el de capital mínimo y patrimonio adecuado, ese recuperado, ¿qué significa? Que Capresoca llegó a un máximo de deuda, se impactó con el proyecto de capitalización y eso se va dando en el tiempo a través de 7 cuotas o 7 años. Cuando terminemos los 7 años, la liquidez y el margen de solvencia estará en los niveles adecuados que nosotros necesitamos como empresa y que obviamente la Contraloría revisa como, digamos, no es es una foto de hoy y hoy la plata no ha llegado. Por eso esa foto todavía sigue saliendo que nosotros no cumplimos. Pero en la foto sí sale el colchón financiero. Es decir, tenemos con qué responder. El ejercicio de capitalización. Bueno, quiero aclarar eso, ¿no? Porque también pensarán que es que los recursos no llegan a Capresoca nunca. El proyecto de capitalización es del Tesoro Nacional. Nosotros tenemos usuarios, clave, todo el equipo financiero, la tesorera, el contador, cartera. Hacemos un ejercicio de cargue al sistema general de regalías, a la plataforma. Nosotros hacemos la declaración, vemos el plan de pagos aprobado también por Baker Tilly, aprobado por la Supersalud, y efectivamente nosotros cargamos el ejercicio y el Tesoro Nacional gira directamente en las cuentas de los beneficiarios. Esa plata nunca llega a Capresoca, porque también sobre eso hubo un pequeño error ahí en el tema de la información, porque se pensaba que la plata llegaba a Capresoca. Pues no, esa plata no llega a Capresoca, es un ejercicio directo de giro directo. Cuando se hizo el ejercicio de capitalización, ¿hasta qué año, qué vigencia se dejó sanear la deuda o se pidieron para poder hacer el cruce, el corte, porque de alguna manera, pues, bueno, ahora dice, es un fondo porque ya la capitalización sigue recibiendo plata, pero resulta que tenemos un importe hasta determinado momento cuando se autoriza el proceso de capitalización, pero igual la empresa sigue funcionando, ¿cómo es ese ejercicio? El ejercicio es que a corte del 31 de diciembre del 2021 se hizo un proyecto de capitalización de 89.000 millones de pago a la deuda, 59.000 millones de reserva técnica, es decir, de colchón financiero, y a partir del 2025 Capresoca debe generar más un peso de utilidad,
¿Qué es necesario y qué es importante aquí? ¿Qué es importante aquí? Claro, la operación, yo no puedo parar la operación, lo dice la Junta Directiva, yo no puedo parar la operación, yo el 1 de enero tengo que tener urgencias, el 1 de enero, el 2 de enero, que es el día hábil, tengo que tener medicamentos, el 2, tengo que tener todo ese proceso. Como estábamos en una transición de gobierno, llegamos y empezamos a estructurar una red que es la red que hoy avanza cada día. Por eso ustedes lo han visto. Aquí le contamos a los medios todo el ejercicio que hicimos con el doctor Edwin Barrera, donde centralizamos y nos dio un área específica para el contributivo, donde todo el subsidiado de Yopal está garantizado. Agua Azul, Tauramena, hicimos un acuerdo importantísimo de voluntades con la doctora Milayev, gerente de Resalud Casanare, para garantizar la puerta de entrada en los 16 municipios restantes. Y nos faltaba una parte, porque tenía que primero hacer el alto costo Bogotá y demás, lo que es VIH, lo que es artritis, lo que es cáncer, lo que es unidad renal, que fue bien dispendioso esa negociación, pero logramos bajar tarifas mucho más competitivas que le benefician a la empresa y al final empezamos el segundo nivel. ¿Con qué arrancamos? Con el oro. Yo le agradezco a la doctora Arledi esa disposición y a todo su equipo de trabajo porque de verdad que fue bien dura la negociación. Le agradezco a la secretaria de Salud, la doctora Tatiana, que nos acompañó también en el proceso y de verdad logramos un muy buen contrato tanto para el oro como para Capresoca EPS. Y más importante, y lo que decía Martín, más importante al final, los usuarios. Los usuarios están recibiendo hoy toda la prestación de servicio que tiene disponible el oro. Por eso lo anunciamos la semana pasada y hoy avanzamos hacia el Meta, hacia Bogotá y hacia Boyacá. Porque la operación, como lo dice el compañero periodista, es cierta. La operación avanza. Por tanto, la operación, pues como es al debe, se presta el servicio, luego se factura y luego se va haciendo todo el trámite de la auditoría, todo el trámite de la conciliación de la glosa y todo el trámite del pago. Una palabra que me parece muy importante, confianza. Pero el campeonato que la llega iniciando 30 años, la van a acabar. Que es un fondo, no es palabra que han usado todos los gobernadores. Pero cuando se comprende que es la entidad, a cosa que le pasa a los todo el mundo o también las petroleras pueden contar la base de las petroleras a todos les sacan plata todas las petroleras, ¿no? Y Capresoca le pasa lo mismo. Todo el mundo habla de Capresoca, sigue Casanare, gestionada deuda que tienen pendiente, todo depende de Capresoca, todo depende de Capresoca. Es que se mantenga, pero no hay unidades que no se puede tener confianza de las entidades nacionales ustedes no pueden tener confianza y ya con meses que se dan cuando cambian el gobierno. Cuando viene el nuevo gobierno, entonces todo lo que está haciendo es mal. Y entonces no nos genera confianza en lo que se está haciendo. Pero sí a los medios de comunicación dan información que sueltan lo que están en el gobierno. Y pacientes, ¿cómo generar esa confianza realmente? Que se maneje un lenguaje único, que se maneje un lenguaje continentalismo, yo creo que el paso de hoy, el anunciar este boletín de prensa de la Contraloría, porque no fue fácil, es decir, el ejercicio anterior, la administración de la doctora Nuria, no fue fácil porque tener a la Contraloría, tener a la Inspección de Vigilancia Continua de la Supersalud a través de Baker Tilly, pues eso no es fácil, pero es bueno. No es fácil, pero es bueno. ¿Por qué? Porque la información continuamente se va presentando de manera real. Es decir, una cosa es lo subjetivo, la percepción personal, y otra es los términos técnicos que los profesionales suben cada uno desde sus áreas financieras. Es decir, los famosos reportes, los PT, los ST, los GT, los famosos reportes que subimos a las diferentes plataformas. En este caso, en el tema de regalías. En el otro caso, en el tema del corriente, o la plataforma PISIS, o la plataforma de la Supersalud para la evaluación de los indicadores de la medida especial de vigilancia. Entonces, yo creo que la confianza se da, por ejemplo, como el caso de hoy, con este informe de la Contraloría. ¿Quién más que la Contraloría que determina no solamente que Capresoca es una de las mejores 5 EPS hoy porque tienen con qué responderle a sus acreedores, sino que además también revela algo importante de fondo, y es que la deuda cada día avanza más. Y es una realidad. La deuda avanza más. Hoy lo revela en 25 billones de pesos. Y
Si bien es cierto, como lo decía Martí, que en algunos indicadores no se cumple totalmente, en estos que son los importantes, los de la reserva técnica, los del colchón financiero, los que hay plata para responder, pues sí cumplimos. Solo 5 en el país. Yo creo que eso genera confianza. Uno, para tener una posición exacta y precisa de aquí en adelante. Dos, genera confianza en la medida que la Supersalud hoy, con esta indicación, con este boletín, con este análisis, con estos datos que la Contraloría emite de manera oficial para conocimiento del país, pues realmente le puede generar una confianza a la Supersalud para que nos prorrogue la medida. La propuesta que nosotros le hicimos y que el gobernador César Ortiz Zorro llevó y le entregó y le dejó sobre la mesa es una propuesta interesantísima al ministro. El 15 de diciembre el gobernador Zorro le entregó una propuesta de regionalización de Capresoca. Es decir, que si vamos a salvar a Capresoca, salvémosla totalmente. Que funcione en Arauca, que funcione en Casanare, que funcione en el Meta, en el Guainía, en el Guaviare, en el Bichada. Que pasemos de 176.000 usuarios a 1.300.000 usuarios. Y así estamos trabajando hoy. El gobernador le presentó esa propuesta al ministro, que además lo ha visto con buenos ojos, porque lo tiene anotado dentro de su ejercicio. Hoy Capresoca va a ser, y esa es la propuesta, de acuerdo al texto de la reforma a la salud que está en el Congreso, trabajándose en el Senado, en la transitoriedad nosotros inicialmente le dijimos, salvemos a Capresoca totalmente, es decir, volvamos a la regional. Dos, si no aceptan la propuesta, pues entonces hagamos la transitoriedad de la norma. El artículo 51 de la transitoriedad dice 2 años para convertirse a gestoras de salud y vida. Pues que si nos dan los 2 años, es fabuloso para Capresoca, porque nos convertimos en gestoras de salud y vida y seguimos operando 2 años. O en su defecto, pues prorróguenos la medida, 6, 8, 1 año, para nosotros poder como administración demostrar qué podemos hacer, qué podemos continuar haciendo de lo bueno que se venía haciendo, eliminar las prácticas que no se estaban haciendo quizás bien y poder nosotros plantear una reorganización institucional que nosotros podamos mostrarle a Casanare y al país que sí podemos lograrlo. Quizá, y el gobernador se lo dijo al ministro, es la oportunidad que tiene el gobierno nacional de materializar lo que en la reforma dice como gestora de salud y vida. Actualmente, ¿cuál es la deuda que tiene Capresoca y cuánto recursos de esa capitalización hace falta que llegue por ahí? Muy buena pregunta, Rubiela, te agradezco, porque la deuda de los 140.000 millones, que son los 89.000 garantizados, ya están garantizados. La deuda de los 37.000 millones es la deuda corriente. Y la deuda de los 14.300 millones de pesos, y a esa en especial me quiero referir, pues se da, y lo decía Martín con el tema de los pañales. ¿Por qué no se entregan pañales? Porque eso no le corresponde al final a Capresoca. Yo quiero dejar claro eso. La UPC financia el recurso, llega para lo que a usted y a mí me cubre el seguro, el famoso POS, el famoso Plan de Beneficios en Salud, el PBS. Pero, ¿quién cubre lo que no le cubre el seguro? Rubiela, ¿quién te cubre lo que tu seguro no te cubre? Entonces, uno piensa que es la EPS, pues no es la EPS. La metodología de presupuestos máximos dice lo siguiente, que el gobierno es el que financia el recurso. Pues aquí no ha llegado recurso de diciembre, ni de enero, ni de febrero, no ha llegado el recurso. Tanto así que ustedes vieron en estos días que la Corte Constitucional emitió un auto donde le digo al ministro, tiene tanto tiempo, un término, para que usted haga el ajuste de los presupuestos máximos, porque Capresoca se debe 14.300 millones de pesos. Entonces yo le pregunto, ¿le echamos más leña al tercio a Capresoca? Cuando la financiación es del gobierno, el gobierno tiene que asignarnos los recursos. Ya el ministro en la rueda de prensa la semana pasada lo dijo, yo no le veo problema a pagar los recursos y los ajustes. Esperemos que el gobierno nacional asigne los recursos para que a través de Capresoca se pueda seguir cubriendo pañales, pañitos, cremas y demás. Esto lo debe saber la ciudadanía. Lo debe saber la ciudadanía. No es Capresoca la que financia eso, porque Capresoca no le dan la plata de la UPC para eso. A Capresoca le llega el recurso, pero asignado por parte directamente del Ministerio de Salud. Es el ministerio el que está obligado a financiar el recurso. Yo les pregunto, ¿qué hacemos si el recurso no llega? Entonces, eso es lo que el ciudadano común y corriente debe comprender, porque todo el mundo le echa la culpa
como lo decía el compañero, a Capresoca, todo el mundo le echa la culpa a Capresoca, pero la metodología de los presupuestos máximos es que el gobierno saca una resolución y asigna ese valor. Lo que la resolución llega de recurso, ese es el recurso que se paga, se contrata a las farmacias y se entrega. Pero si no llega recurso, pues ahí viene una discusión que no es a este nivel departamental, sino que la estamos dando a nivel nacional a través de los gremios. Gestar Salud se ha pronunciado, la ANDI se ha pronunciado. La semana pasada estuvimos en la Defensoría del Pueblo hablando con el delegado y con el vicedefensor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una posición clara como gremio de EPS. ¿Sí? La EPS no es una secretaría de despacho, no. La EPS es única. Es una creación desde el 21 de noviembre de 1995 por la Asamblea del Departamento y tenemos un papel importantísimo dentro de las 29 existentes en el país y somos la quinta, estamos dentro del top 5 en este momento por ese ejercicio. Lastimosamente, la deuda Rubiela es compleja, está garantizada la antigua, seguimos en la corriente, pero el ministerio no nos ha garantizado la deuda de los 14.300 adicionales por no PDS. ¿Cómo va el plan de pagos para No, todo lo contrario, mire. Muchas gracias. Buenísima pregunta. Mire, yo quiero decirles a los medios de Casanare, manifestarme sobre una demanda, a mí, la defensa judicial de la empresa me recomienda no manifestarme. Nosotros en Capresoca nos atenemos a lo que el juez diga, a lo que el juez diga. Si bien es cierto está la demanda, que es además el cúmulo de 3 demandas, pues debo decirles que hay irregularidades frente a la composición de los soportes de las demandas. Por eso el juez se ha manifestado frente al ejercicio claro de la solución del conflicto. Nosotros estamos en un proceso. Ellos nos demandaron, nosotros estamos contestamos la demanda, nosotros estamos haciendo un cruce de cartera efectivo, serio, juicioso. Una por una las facturas, me dé el agua donde me dé, pero que las revisamos todas, Néstor, las revisamos todas. Porque este es el ejercicio técnico. Las vamos a revisar todas uno por uno. Ya le pedimos a la Supersalud que nos acompañe en ese proceso para que la clínica le quede claro, porque no lo tiene claro, cuánto le debemos. Yo llegué a esta gerencia y debo tener claro cuánto le debo exactamente. Hoy les digo, no es lo que dice la clínica, no es lo que dice el temerario gerente, no lo es, no lo es, no es lo que él dice. Se lo vamos a demostrar jurídicamente con un cruce de cartera de factura por factura y le contaré en su momento a Casanare, saliéndome del ejercicio, cuánto exactamente es la deuda, porque cuando tengamos la deuda exacta, ahí sabremos cuál será la modalidad de negociación, plan de pagos, proyección, amortización, etcétera, la metodología que la Supersalud nos diga, porque si yo no me mando solo, yo no me mando solo. La Supersalud a mí tiene una medida especial de vigilancia y una empresa que nos evalúa mes a mes nuestra operación. Entonces, digamos que eso es importante. Pues son 14.000 facturas, alrededor de 14.000 facturas que estamos revisando. Estamos en un proceso serio, juicioso, eso es demoradito. Al juez le comentamos el proceso, él nos instó a hacer ese ejercicio, lo vamos a hacer como el juez lo indicó, una por una. Vuelvo al tema de capitalización. Se supone que hasta el 2021 sí. Nosotros en el 2019 teníamos un acuerdo definido y un paz y salvo. Es decir, facturas de antes del 2019 de la clínica de Casanare no pueden estar ahí. Por ejemplo, eso se está depurando. Por ejemplo, del 19 hacia adelante, 20, 21, 22, 23, pues efectivamente estamos cruzando una por una las facturas para poder determinar. No salir a decir ahí porque sí. Se hizo hasta el 2021 en el proceso de capitalización para determinar el valor que iba a ser incluido en el proceso de capitalización. Por eso se está haciendo la depuración exacta para poder nosotros tener un dato preciso y exacto. Yo no puedo salir temerariamente a decir una cifra y en dólares, que bien particular porque el contrato no estaba en dólares. ¿Sí? Bien particular eso. Pues, sí, no sé, pareciera que está en otro país. Pero bueno, digamos que ese es el ejercicio y nosotros lo queremos llevar a la objetividad, Es decir, factura por factura. Cuando tengamos factura por factura evaluada, tendremos un dato exacto para decirle a los medios de comunicación, a Casanare, pero sobre todo para, con apoyo de la Supersalud, ponernos de acuerdo en cómo se va a pagar esa deuda. Una de las situaciones que siempre han manifestado los artículos en las leyes de Capresoca es que la
Sí, esta pregunta es muy importante. Mire, le decíamos al ministro en la reunión del 15 de diciembre, le decíamos, vea, ministro, Capresoca deja de recibir alrededor de 10.000 millones de pesos por año, porque son dos cosas importantes. Atendemos a 4.000 indígenas, pero nunca nos pagan la UPC indígena, la que sí recibe Pijao Salud, la que sí recibe Dusacawi, la que sí recibe Mayamás, no la recibimos, pero cubrimos la prestación de los servicios de nuestros queridos y apreciados indígenas, pero no recibimos. Dos, las capitales de departamento reciben un apoyo, ¿sí?, en porcentaje adicional al valor de la UPC inicial. La UPC sale más o menos los últimos días del año y calcula la UPC del próximo año. Pues Capresoca vuelve otra vez a recibir su correazo. ¿Por qué? Porque no recibe la plata que sí recibe Villavicencio, que sí reciben las otras capitales, porque la UPC no ha sido usada. Lo dijo el ministro cuando vino. ¿La solución cuál es? Asignarle UPC. Fuimos donde el ministro el 15 de diciembre, le planteamos la situación, hicimos una mesa técnica posterior para plantear el ejercicio, hasta que el ministerio no tome una decisión en la evaluación. En este momento está haciendo un estudio de suficiencia de UPC. Hemos venido participando en unas mesas importantes, el gremio está participando en la suficiencia de UPC, un estudio técnico que nos permita decir cuánto hay que subirle de verdad a la UPC cada año, porque este año se proyectaba en los estudios de las EPS subir al 16 y terminó subiendo al 12%. Entonces, hubo un desfase entre lo que los estudios técnicos de las EPS decían que debería ser lo ideal en el ajuste de la UPC y lo que finalmente recibimos en el ajuste. El ajuste real fue el 9.73 para prestación de servicios y el 2.0 algo para el resto que ingresaba al post de nuevo. Entonces, la Presoca lastimosamente, Rubila, pierde recursos porque atiende a indígenas que no les giran los recursos y atiende a 48.000 yopaleños que no nos pagan el valor adicional por la UPC.